Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Damos gracias por los hermanos que nos apoyan aquí, por los que ayudan con el audio, con las grabaciones, para que pueda salir en Facebook y en YouTube. Damos gracias al hermano Julio. Y gracias a Dios por que podemos seguir proclamando su palabra. Saludamos a los que están viendo y oyendo por Facebook, que Dios les bendiga. Vamos a leer un pasaje que está en Lucas 6 y voy a leer los versículos del 46 al 49. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Perdona nuestros pecados. Y ahora nos encomendamos a ti para que nos uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones, tanto de los que estamos aquí como los que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube, que podamos estar preparados para recibir el mensaje de este estudio. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar la segunda parte del estudio número 20 de Eternidad a Eternidad. Ya comenzamos el Nuevo Testamento y dijimos que el Nuevo Testamento consta de 27 libros y los 4 primeros tratan de la vida de Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después continuamos con el libro de Hechos, que da la historia de la iglesia primitiva, y también están las 13 epístolas del apóstol Pablo, que fueron dirigidas a iglesias y a pastores, y la mayoría de esas iglesias él las había fundado. También están las epístolas que eran de otros epístolas universales que se llaman, que eran de otros autores como Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y se termina el libro de el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis, la última revelación dada por Dios a la iglesia y que fue dirigida a las 7 iglesias de Asia. Así que hoy vamos a ver esta segunda parte y vamos a continuar ahora con el arresto. Acuérdense que habíamos terminado el estudio anterior en la traición de Judas, uno de los 12. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo 26:50. Amigo, ¿a qué viene? Realmente Jesús desea que todos seamos sus amigos. Pero dice la Biblia que para ser amigos de Cristo tenemos que guardar sus mandamientos. Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Realmente cuando Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes?, no estaba siendo hipócrita, aunque ya conocía a Judas. Simplemente le estaba diciendo a Judas con esto: oye, tú puedes ser mi amigo si tú obedeces todo lo que yo te he dicho. Pero sabemos que el corazón de Judas ya había sido dominado y había sido conquistado tristemente por Satanás. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús le había dicho a la gente: habéis salido contra mí como contra un ladrón, con palos para prenderme. Cada día yo estaba con vosotros, estaba en el templo, estaba allí a la mano de ustedes y no lo hicieron. Pero Cristo dijo: mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. O sea, no podía ocurrir lo que ocurrió del arresto de Jesús hasta que llegara el tiempo en que Cristo tenía que morir. Porque hemos dicho muchas veces que Dios lo hace todo perfecto y planificado. Cristo no podía morir ni antes ni después, tenía que morir en el momento en que Dios quería que ocurriera. Y murió en medio del Imperio Romano, un imperio cruel que duró más de 600 años, porque Dios decidió que fuera allí. Y acuérdense que el primer siglo o durante los primeros 2 siglos de la iglesia cristiana hubo una gran persecución, muchos fueron muertos. Ahora, aquí vemos algo que debe haberle dado mucha tristeza a Cristo. Acuérdense que Cristo
no dejó de ser Dios, pero era verdadero hombre. Dice que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, o sea, lo dejaron solo. Cuando el peligro llega, lo que uno desea es que alguien esté a su lado. Por lo menos una persona que le diga, oye, estoy aquí contigo, no te preocupes. Vamos a ver cómo salimos de esto. Pero no, Cristo se quedó solo, huyeron. Solamente Juan, vamos a ver después, cuenta el Evangelio de Juan, que el único que estuvo allí junto a la cruz fue precisamente el discípulo amado. Pero en este momento dice que todos huyeron, o sea, todos huyeron porque sentían miedo. No podemos juzgarlo, porque acuérdense que ellos estaban eran hombres. El imperio romano era un imperio poderoso y los soldados romanos matar a una persona era como usted matar cualquier animalito, o sea, no había compasión, no tenían temor. Así que ellos, por su temor, pues huyeron y dejaron a Cristo solo. Además estaba todo escrito en la profecía. Todo esto sucedió así conforme había sido profetizado, pues todo estaba bien considerado en el plan de Dios para redimir al hombre, o sea, salvarlo de la condenación. Así que todo aquello en que lo abandonaran, que lo dejaran solo, que lo prendieran, que Judas lo traicionara, todo estaba bien considerado en el plan de Dios y había sido profetizado con muchos cientos de años de antelación. Vamos a ver la crucifixión, porque precisamente este estudio llega hasta la crucifixión y después vamos a continuar con la ascensión, con la historia de la iglesia. Después de haber buscado testigos falsos y celebrar un juicio injusto, condenan a nuestro Señor Jesucristo a la muerte de cruz. Bueno, en el mundo, hoy creo que puse algo de eso, de la injusticia del mundo en Facebook, siempre hago un escrito casi todos los días. Dice que buscaron testigos falsos y le celebraron un juicio injusto al Hijo de Dios, al que era la justicia misma, al que nunca había cometido pecado, no había engañado a nadie, no había hecho nada malo. Pues como no había manera de qué acusarle, pues entonces buscaron testigos falsos. Dice que les costó trabajo porque no los encontraban, hasta que encontraron a unos que estuvieron dispuestos. Claro, a esa gente le pagaron para que dijeran testigos falsos. Este dice que es el Hijo de Dios, que puede derribar el templo y volver a edificarlo, y entonces le levantaron y le hicieron un juicio injusto, porque el juicio lo hicieron precisamente de noche. Estaba prohibido hacer un juicio de noche por las leyes romanas. Acuérdense que todo esto se desarrolló durante el Imperio Romano, y aunque el Imperio Romano fue un imperio cruel, tenía leyes que eran buenas, por decirlo de alguna forma, y que había que respetar. Por ejemplo, el hecho de hacer un juicio de noche estaba prohibido por la ley romana. Así que no solamente buscaron testigos falsos, sino que también le hicieron un juicio injusto. Ahora, cuando hablamos de esto, vamos a ver que siempre a los hijos de Dios van a tratar de hacerles daño, y por eso Cristo dijo: si en el árbol verde hacen estas cosas, refiriéndose a él, ¿qué no se hará en el seco, que somos nosotros? Así que si a Cristo lo acusaron falsamente, le hicieron un juicio injusto, imagínense ustedes a los que son cristianos. Bueno, yo no sé si ustedes han visto ahora, están poniendo noticias en Facebook, en YouTube, de la persecución que hay en China a los creyentes. Se están quemando iglesias, y también en Nigeria están matando cientos de creyentes en estos momentos, en pleno siglo XXI, en el siglo XX. Hermanos, tenemos que orar por ellos, porque nosotros, bueno, estamos con la epidemia que también nos está azotando a ellos, pero por lo menos no tenemos ese tipo de persecución. Pero a los cristianos les hacen juicios injustos a veces para poder condenarlos, y a veces los condenan sin juicios injustos. Todo el que teme a Dios, el mundo que está dominado y guiado por el diablo, va a tratar de siempre levantar acusaciones falsas. ¿Se acuerdan de Daniel cuando buscaban ocasión contra él y no la hallaban? Entonces lo único que pudieron hacer fue acusarle de que él estaba orando por aquel edicto que hizo Darío, de que no se pudiera orar a ningún dios en un espacio de 30 días. Pero siempre el mundo ha tratado de obrar de una forma malvada contra los hijos de Dios, y lo hicieron contra Cristo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. O sea, después de aquel juicio injusto, ya la condenaron a la cruz
crucifixión, que era el peor castigo que se le podía hacer a una persona en aquel tiempo. Dice que le dieron a beber vino mezclado con hiel. Vamos a decir por qué fue eso. Y después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y vamos a ver que fue una profecía que se cumplió. Ahora bien, bueno, le llevaron al lugar de Gólgota, era un lugar allí cerca de Jerusalén, y lo llevaron allí a un monte alto para crucificarlo. Era un lugar donde se crucificaban, a veces también a otras personas. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Por qué él no quiso probarlo? Porque el vinagre mezclado con hiel era como una bebida que era como un analgésico para que la persona sufriera menos dolor. O sea, era en medio de aquella crueldad como un medio de compasión. O sea, acuérdense que los que eran crucificados primero les daban azotes que acababan con ellos y después lo obligaban a llevar la cruz, y si se caía le volvían a dar latigazos. O sea, tenía que llevar la cruz y tenían dolores. Entonces por eso Cristo no quiso beber el vino mezclado con hiel, porque él quería cargar con el pecado de todos nosotros. Tan grande fue su amor que quiso cargar con todo el pecado. ¿Y realmente Cristo estaba sintiendo dolor? Sí. ¿Por qué rehusó el vinagre mezclado con hiel? Por amor. Porque acuérdense que en su naturaleza humana, él no pudo ni terminar de llevar la cruz. Normalmente todos los que eran crucificados tenían que terminar de llevar la cruz hasta que llegaban al lugar de ser crucificados, y lo ponían allí, y después lo elevaban y lo ponían allí para que la gente lo viera. Pero Cristo no pudo. Entonces Simón de Cirene tuvo que cargar la cruz. Pero él rechazó aquel analgésico, porque él dijo, no, yo por amor voy a sufrir por el pecado. Ahora algunos dirán, bueno, ¿y era necesario esto? Sí. Acuérdense que Cristo tenía que pagar por el pecado. Esta dispensación de la ley termina con el juicio del pecado. Estaba establecido, dice, la paga del pecado es muerte. O sea, la muerte era lo único que tenía que pagar el pecado. Cristo no solamente llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y murió en la cruz. Cumplió la ley y tuvo que morir para poder satisfacer la demanda de Dios, que era justa por la desobediencia que había hecho el hombre allí en el huerto allí donde Dios lo puso, en el paraíso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, que se cumplió de que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27, 33 al 37. Esta era una profecía de Isaías, unos 600 años antes. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Era una costumbre. O sea, no solamente pues se castigaban a las personas, se crucificaban, sino que le quitaban todo. La Biblia cuenta que Cristo tenía una túnica de una sola pieza. Las túnicas de una sola pieza tenían un valor. Entonces, para adquirirlo, acuérdense que en aquel tiempo, para adquirir, usted tenía que ir al mercado que había en el Imperio Romano. Había un gran mercado, pero una vestimenta de una sola pieza, pues no era muy barata. Es como hoy comprarse un traje o un pantalón o un vestido de marca, ¿verdad? Y acuérdense que durante el tiempo bíblico no se usaban pantalones y camisas como nosotros hoy. Era una túnica, ¿verdad? Y había túnicas muy caras. Por ejemplo, los reyes, los príncipes usaban túnicas y trajes de pieles importadas que costaban, si lo vamos a llevar a nuestros días, miles y miles de dólares. Entonces ellos repartieron entre sí los vestidos, echando suerte, mientras Cristo estaba siendo crucificado. O sea, no había compasión ninguna. Y entonces Pilato mandó a poner su causa escrita: este es el Rey de los judíos. Que por cierto quisieron que quitara esto, porque acuérdense que cuando Cristo y Pilato tuvieron la conversación,
él reconoció, porque Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Dice, bueno, tú dices que soy rey. O sea, Cristo le dijo, sí, yo soy rey. Yo para esto he venido y para esto he nacido. Y acuérdense también, porque quiero explicar esto para saber por qué él no quiso quitar el nombre de este es el rey de los judíos, porque los judíos cuando vieron esto le dijeron a Pilato, no, él no es el rey de los judíos, no, lo escrito está y no lo voy a quitar. Y eso quedó para la historia. Pero recuerden que cuando traen a Cristo, Pilato dudaba de todo aquello porque Pilato sabía que el hombre era inocente. Pero claro, el poder y el miedo del Imperio Romano era superior. En todo ese proceso, la esposa de Pilato tiene un sueño. Y le dice, oye, tuve un sueño. Y acuérdense que en ese tiempo, Dios revelaba a través de los sueños, daba mensajes para dar una oportunidad. Dijo, oye, no tengas que ver nada con este justo. Entonces él quiso soltarle, pero no pudo. O sea, le dijo a los fariseos, a los escribas, oye, este hombre no ha hecho ningún mal. ¿Cuál es el problema? No. Tienes que crucificarlo. Y si sueltas a este, no eres amigo de César. Imagínense decir eso. Le podía costar el puesto, en este caso que tenía Pilato allí en Judea, y no solamente el puesto, le podía costar la vida. Y entonces después, bueno, él trata de decir, bueno, voy a ponerle entre Barrabás, que era un delincuente, un asesino, y Cristo para ver si escogen a Barrabás. Y entonces sabemos que escogieron a Cristo, le crucificaron, pero le puso el rey de los judíos. Y entonces de ahí viene la expresión, el lavarse las manos como Pilato. Porque ¿qué hizo Pilato? Cogió, trajo un lebrillo, se lavó las manos y dijo, bueno, allá vosotros. Sí, pero el problema no era ese. Tanta culpa tuvo Pilato como los que lo crucificaron, en este caso el gobierno romano, pero que fue inducido por los líderes judíos. Así que se lavó las manos, pero no quitó la culpa. Ojalá, la historia no relata nada, yo dudo en mi opinión particular que se haya arrepentido, pero ojalá que se haya arrepentido porque había tenido un encuentro con Cristo y también su esposa le había dicho, oye, este hombre es un hombre inocente. Ahora, qué paradoja, el pueblo judío crucificando a su propio rey, que aunque no lo reconocía, en verdad era el rey de los judíos. Iba a ser al final el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que el pueblo judío ha tenido que pasar tanto a través de toda la historia, desde que rechazó al Mesías y antes cuando se rebelaba contra Dios. Pero desde que rechazó al Mesías ha tenido que pasar mucho, y entre eso estuvo su expulsión por el mundo por cerca de 1900 años, cuando fueron esparcidos en el año 70. Ahora vamos a ver allí ahora su muerte, ¿verdad? Y esto es importante en la doctrina, sí. Cristo murió realmente. Porque si Cristo no murió realmente, déjame ver si puedo explicar esto bien, entonces no resucitó. Porque no se puede resucitar si no se ha muerto antes. Además, tenía que morir para garantizarnos a nosotros nuestra resurrección. Porque nadie puede resucitar si no ha muerto antes. Por ejemplo, los muertos que fueron resucitados en el Antiguo Testamento estaban, por decirlo de alguna forma, aunque parezca allí algo que no está bien dicho, estaban bien muertos, pero fueron resucitados. Los que Cristo resucitó en su ministerio también estaban bien muertos. Bueno, uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Lázaro. Llevaba 4 días, ya estaba hasta podrido, tenía mal olor. Pero la muerte de Cristo fue real, porque hay algunos falsos profetas que dicen que no fue real. Su muerte fue real. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. ¿Por qué para que se cumpliese la Escritura? Porque la Escritura decía, aparte de que lo decía a sí mismo, tenía que decir tengo sed, porque él tenía que demostrarle al mundo y tenía que demostrarle a los judíos que él era verdadero hombre sin dejar de ser Dios. O sea, que él fue el cordero que pudo ser inmolado porque era hombre y murió en lugar nuestro porque era un cordero perfecto. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca y él la tomó. Ahora, ¿por qué tomó el vinagre? Pero no el vinagre, ¿se acuerda? Mezclado con hiel, porque el vinagre era una forma de saciar la sed.
O sea, el vinagre sacia la sed. Y entonces él sí tomó el vinagre. Acuérdense que los que eran crucificados los ponían ahí al sol. Y a veces estaban 4 o 5 días, morían por desangramiento, morían por dolor, algunos producían un infarto y morían de sed. Era una muerte terrible. Claro, en el caso de Cristo solamente tuvo unas horas porque había una profecía también que se cumplió, que no sería quebrado hueso suyo. Porque ¿qué pasaba? Cuando venían cuando se crucificaba a alguien durante el Imperio Romano, mandaban a los soldados a verificar quién eran los que no habían muerto o que estuvieran bien muertos, por decirlo de alguna forma. Y entonces les quebraban las piernas, les producían una hemorragia interna o les producían un dolor intenso y les provocaba un infarto o les pegaban una lanza. Entonces cuando llegaron a Cristo, recuerden la historia, está en los evangelios, y vuelvo a repetirlo ahora más despacio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se relata que cuando llegaron donde estaba Cristo no le pudieron quebrar las piernas porque ya estaba muerto. Pero sin embargo el soldado le enterró la lanza en el costado y dice que salió agua y sangre. El agua era un simbolismo del arrepentimiento que tenemos que tener para tener a Cristo, y la sangre que nos limpia de todo pecado. Pero normalmente en nuestro organismo, ligado con la sangre, hay agua. Los que saben de esto dicen que nuestro cuerpo humano, las 3/4 partes está compuesta por agua, o sea, necesita el agua. Por ejemplo, está comprobado que una persona puede estar 10 días, 15 días sin comer, pero no sin beber agua. Necesita el agua, o sea, y empieza a delirar y se muere porque el agua la necesita. Así que él dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y entonces allí le dieron a beber vinagre, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, 28 y 30. Esto está en un capítulo más adelante, pero lo quisimos poner aquí también, y como estamos estudiando los evangelios, en el único evangelio que aparece esta palabra, esta expresión consumado es, precisamente es en Juan 19. Consumado es, ya lo hemos dicho muchas veces, quiere decir la deuda está pagada. Cuando hace muchos años, cuando yo estaba en Getsemaní, antes de ser ordenado al ministerio, allí se dio el curso de evangelismo explosivo. Cuando yo llegué a Beter, entonces queríamos poner este curso de evangelismo explosivo, y una de las cosas que se aprendía, yo pasé el curso completo y después lo pude impartir en la iglesia. Consumado es, viene de una palabra griega que se pronuncia así más o menos, tetelestai, y quiere decir la deuda está pagada. Cuando él dijo consumado es, porque diciendo esto murió, él pagó la deuda nuestra. Y entonces dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, quiere decir, no se lo quitaron, él lo entregó. O sea, porque acuérdense que Cristo había dicho, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. O sea, nadie le quitó la vida, él la entregó voluntariamente porque él era el Dios encarnado. Con su muerte, Cristo consumó su obra redentora y terminó con el período de la ley. O sea, Cristo había sido profetizado desde el comienzo, desde que el hombre pecó. Acuérdense que la primera profecía bíblica fue dicha aproximadamente unos más de 3.500 años posiblemente, o casi 4.000 años antes de que Cristo naciera, cuando el hombre desobedeció. Allí estaba en Génesis 3.15 la primera promesa del Mesías: de la simiente de la mujer vendrá uno que herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, y éste le herirá en el calcañar. Y de ahí viene la primera promesa de la muerte de Cristo. Ustedes recordarán, hay que recordar esto, acuérdense que ya estudiamos el Antiguo Testamento, pero es bueno tener una panorámica completa de lo que es la Biblia. Cuando el hombre fue creado sin pecado. Entonces el hombre estaba desnudo, la mujer estaba desnudo, pero estaban como los niños pequeños. Usted, un niño de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta 1 año, usted lo deja y ya cuando empieza más grandecito, ya ellos saben que no pueden andar así. Pero el hombre era como un inocente, era un hombre. Y entonces cuando el hombre pecó, lo primero que entró fue el temor, se escondió de Dios, y en segundo reconoció de que estaba desnudo. Y entonces se cosieron hojas de higuera y entonces se taparon y se escondieron de Dios. Y entonces
Dios los vistió. ¿Pero cómo los vistió? Con un cordero, posiblemente con piel, dice que con pieles, posiblemente de un cordero, porque ese fue el primer sacrificio que estaba simbolizando el sacrificio de Cristo. Porque acuérdense que durante todo el tiempo del pueblo de Israel, cuando Dios escogió a Abraham y de ahí formó el pueblo de Israel, se estuvieron ofreciendo tanto en el tabernáculo como en el primero y el segundo templo, corderos que estaban mirando al Cordero de Dios que un día vendría, al cual el propio Juan anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que con su muerte Cristo consumó su obra redentora. La obra redentora fue planificada en la eternidad. Y Él dijo: hasta que yo no haga esto, el hombre no va a tener la oportunidad de poder volver a tener vida eterna. Y con esto termina el periodo de la ley. Y vuelvo, hay que repetir esto para que se nos quede en mente. Acuérdense que cuando Cristo vino en su ministerio terrenal, dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. ¿Y por qué terminó el periodo de la ley? Porque ya ahora, en el próximo estudio, vamos a comenzar con el periodo de la gracia. Cristo cumplió la ley. Fíjense, Cristo cumplió la ley, porque la ley de Dios es buena, no es mala. Lo único que el hombre no la podía cumplir. Pero no solamente cumplió la ley, sino que murió por el pecado. Porque la ley de Dios decía que la paga del pecado es muerte. Como todos habían pecado, alguien tenía que morir por el pecado, y ese fue Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede hoy en día? ¿Por qué la gente muere? Por la consecuencia del pecado. Porque acuérdense de lo que Dios le dijo a Adán antes de comer del fruto. Dijo: el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque Adán iba a vivir eternamente. Y así fue. Y entonces por eso después usted va a leer en la Biblia que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Pero Cristo con su muerte consumió la obra redentora y terminó con el periodo de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3, 11 y 12. O sea, por la ley ninguno se justifica. Ahora, no se justifica a nadie por la ley porque no la puede cumplir. Porque la ley decía: si usted cumple toda la ley y comete una sola falta, o sea, no cumple un solo punto, ya es culpable. Y la ley, ya hemos dicho muchas veces, no solamente eran los 10 mandamientos. Se calculan que hay unas más de 600 leyes, están en el libro de Levítico, que el pueblo tenía que cumplir. Pero, ¿por qué la ley fue dada? Precisamente fue dada, en primer lugar, para que el hombre conociera la santidad de Dios. En segundo lugar, para que el hombre reconociera cuán pecador era. En tercer lugar, para que el hombre entendiera que él no podía guardarla. Y en cuarto lugar, hay quizás otras explicaciones también, o otras por qué de la ley, para que el hombre entendiera que tenía que venir alguien que cumpliera la ley. Porque el problema era que para ir al cielo había que cumplir la ley, pero como nadie la cumplió, ahora en el tiempo antiguo la gente se salvaba por la fe en el Mesías. Entonces no somos justificados, o nadie se salva por la ley porque nadie puede cumplirla. Dice que el justo por la fe vivirá. Dice que a Abraham le fue contada su fe por justicia, y la ley no es de obra sino de fe. O sea que cuando Cristo cumplió la ley, ahora yo por la fe en Él, y esto lo he repetido varias veces, pues yo traspaso ese cumplimiento a favor mío. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo era como un maestro, uno que guiaba en el tiempo bíblico, uno que guiaba a uno en el conocimiento de la ley judía, o en el conocimiento secular de las leyes romanas, de lo que tenían que hacer. Entonces Cristo fue nuestro ayo, o sea, fue nuestra guía para llevar, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque la ley, ¿a qué estaba mirando? A un cordero perfecto que un día tendría que cumplir toda la ley. O sea,
Ni Abraham pudo cumplir la ley, ni Moisés pudo cumplir la ley, ni David pudo cumplir la ley, ni Daniel pudo cumplir la ley, ni ninguno de los profetas pudieron cumplir la ley, ni ninguno de los apóstoles pudieron cumplir la ley. Entonces la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, para entender que Cristo era el único que podía cumplir toda la ley. Y entonces dice que ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículos 12 y 13 de Juan, del Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, eso nos capacita, ahora somos hijos de Dios con derecho a herencia eterna por la fe en Cristo. Y precisamente ahora la salvación es por fe, no es por obra. Ahora bien, siempre he dicho esto, la fe verdadera produce obras. Si yo digo que tengo fe y no tengo obra, mi fe es muerta. Dice eso lo enseñó Santiago. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, decía Santiago, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Por ejemplo, si yo digo que tengo fe en Dios, yo tengo que amar al prójimo. Si yo digo que tengo fe en Dios o fe en Cristo, yo tengo que hacer el bien. Si yo digo que tengo fe en Dios o fe en Cristo, tengo que perdonar a aquel que me hace un mal. Tengo que devolver el mal que me hagan, lo tengo que devolver con un bien. O sea, me hacen un mal, lo devuelven bien. O sea, mi fe tiene que tener obra, porque si no es muerta. O sea, ahora, no son las obras de la ley. O sea, yo no hago las obras para obtener la vida eterna. Ahora, mis obras son producto de mi fe. Mi fe me da la vida eterna y mis obras son la garantía de que mi fe es verdadera. Porque, ¿qué pensaríamos de un cristiano que diga, no, yo soy un cristiano, yo tengo fe en Cristo, y entonces un delincuente, un estafador, un mentiroso, un vicioso, y por ahí sigue la idea? Entonces, no, esa fe no vale delante de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que salva es una fe viva. Acuérdense que en las epístolas universales, entre esas están las tres epístolas o las dos epístolas de Pedro, dice que tenemos una esperanza viva y tenemos también una fe viva. La fe viva es la que realmente vive lo que creemos, y la fe muerta es la que tiene la mayoría de las personas. Sí, yo soy cristiano, sí, pero no hace nada de lo que dice la Biblia, ni cumple nada de lo que dice Dios. Cristo pasó a ser el mediador del nuevo pacto. Acuérdense que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora bien, ¿vamos a decir que el pacto antiguo no sirvió? No, el pacto era de Dios, era bueno y sí sirvió. Lo único que pasaba era que el hombre no podía cumplir ese pacto. Entonces, Cristo pasó a ser el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis pecados, cumplió la ley, y entonces ahora se establece un nuevo pacto bajo la gracia. O sea, ahora es por fe. Por fe en Cristo yo puedo cumplir todo el antiguo pacto. O sea, la ley, porque la ley fue cumplida por Cristo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora bien, quiero aclarar esto porque la gente esto lo tergiversa. Dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Las promesas que hay que hay muchas promesas que nos sirven para ahora. En el Antiguo Testamento, que eran peores, no, eran iguales, eran buenas. O pasa que esas promesas estaban basadas en la ley y la ley no podía ser cumplida. Ahora, las promesas de Dios, dice, establecido sobre mejores promesas, porque ahora es establecido bajo la fe, y bajo la fe yo puedo hacer efectiva esas promesas en mi vida. Por ejemplo, la promesa de la resurrección habló Daniel ahí en el capítulo 12. Bueno, esa promesa es una mejor promesa porque ahora yo la puedo hacer efectiva por la fe en Cristo. Así que tenemos un mediador. Hay un pasaje que dice, hay un solo Dios, creo que está en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios de los hombres, Jesucristo. O sea, el mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. No, nadie más, no hay más ningún mediador, y Él fue el mediador porque Él fue el que pagó por todos nuestros pecados y pudo cumplir toda la ley. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. En el libro de Hebreos se explica mejor esto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay llamados cristianos que quieren que uno pues deposite la fe en Cristo, pero que cumpla la ley antigua. Eso no es posible. Ya estamos bajo la gracia. La ley es imposible guardarla y cumplirla tal como está allí. Pero por la fe en Cristo sí podemos cumplirla. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió por nosotros. Así que hay un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. O sea, el viejo tenía un buen propósito, pero el hombre no podía hacerlo. Y Dios en su amor establece este nuevo pacto, que es el que el hombre puede cumplir a través de la fe en Cristo. Y dice, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y vamos a ver la resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte. Los ángeles dieron la noticia, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. O sea, él lo había dicho ya, pero la gente no lo estaba creyendo. Al principio no lo creyeron los discípulos. Cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Eso los había dicho, pero los discípulos no entendían esto. Decía, ¿cómo este va a morir y va a resucitar? No lo entendieron hasta que no lo vieron resucitado y ascendió a los cielos. Así que le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. O sea, nadie puede evitar que yo sea entregado, porque si no soy muerto no puedo después resucitar. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, cuando vinieron ellas ahí al sepulcro, se acordaron las mujeres de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y a los 11 porque ya Judas se había matado inclusive. Y por cierto, cuando ellos dijeron esto, muchos dudaron, pero sin embargo Juan y Pedro corrieron al sepulcro allí para ver si era verdad aquello que había acontecido. Cristo mismo lo dijo. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los profetas habían hablado del Mesías y también de su resurrección. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25, 27. Fíjense lo que Cristo hizo. Le comenzó cuando se les apareció, que entonces dudaban, entonces lo vieron resucitado. Dijo, oh insensatos de corazón y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando allí desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le dijo, oye, todo esto está revelado en la profecía. Pero sus ojos estaban vedados, no lo vieron, no lo entendieron. Y cuando resucitó y ascendió al cielo, fue entonces cuando ellos entendieron todo lo que la profecía decía. Se les apareció por 40 días, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Acuérdense que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas, era un médico historiador. Y entonces dice que él relata que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, no había duda, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Fíjense que durante esos 40 días, Cristo les habla acerca de lo que era el reino de Dios, porque ya Cristo estaba resucitado y él les habló muchas cosas que no están aquí, que no están escritas, que quizás muchas de esas se les fue revelada a Juan en la isla de Patmos, pero les habló ya del reino eterno. Oye, en el reino eterno ustedes van a tener un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, como el que yo tengo. Y eso no lo hizo por 2 días ni por una semana, lo hizo por 40 días. Así como Cristo resucitó, todos aquellos que han creído en Él y le han aceptado como Salvador y Señor, también un día resucitarán. Esa es nuestra garantía. Mas ahora Cristo, escribió Pablo a la iglesia de Corinto, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 20 al 22. O sea, que así como la gente muere todos los días, eso es una garantía de que también en Cristo los que creen serán vivificados. Porque Adán, dice que Cristo fue el segundo Adán. Adán, cuando fue creado, no fue creado para vivir eternamente, pecó y perdió esa condición. Pero el segundo Adán sí venció la muerte, vive eternamente, y ahora por la fe en el segundo Adán, que es Cristo, entonces todos serán vivificados, tendremos vida eterna. Eso es lo que quiere decir, así como en Adán todos mueren. Por eso cuando veamos morir una persona,
Hay gente que se deprime. Bueno, claro, si es familiar uno siente tristeza, pero eso es una garantía de que así como en Adán todos mueren, en Cristo vamos a resucitar. O sea, es un motivo de esperanza si conocemos la Escritura. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. El número 3 simboliza a Dios. Cristo resucitó el tercer día, no el cuarto ni el quinto, demostrando con ello que también es Dios. Y el número 40 prueba en grado alto los 40 días en que se presentó vivo Cristo después de haber resucitado. Es una gran prueba del poder de Dios sobre la muerte. O sea, la muerte no puede retener a Dios porque eres la vida en sí. La ascensión, ya con esto estamos terminando, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, empezó a ascender. Y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que eran 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 10 y 11. O sea, Cristo dijo: oye, los ángeles dijeron, así como ustedes ven a Cristo, Él un día va a volver. Y Cristo también lo había anunciado. O sea, Cristo anunció que Él vendría por segunda vez, los ángeles lo anunciaron y la iglesia primitiva, los apóstoles también lo anunciaron. Jesucristo se encuentra ahora sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Allí podemos acudir a Él como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como aquel que está rogando por cada uno de nosotros cada día. Dice que el que intercede por nosotros delante del Padre desde ahora, y desde allí un día va a venir otra vez a la tierra. ¿Estás preparado o estamos preparados? Esta dispensación o periodo de la ley terminó con el juicio del pecado en la cruz del Calvario. Libros considerados del Nuevo Testamento en este estudio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro de los Hechos, los primeros 11 versículos. Que Dios nos bendiga y que en la continuación de este estudio del libro, del Nuevo Testamento, entendamos el amor y la misericordia de Dios y la esperanza gloriosa que tenemos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te damos gracias porque podemos estar completamente seguros que la muerte fue vencida por la victoria de Cristo, y que así como Cristo resucitó, un día nosotros resucitaremos con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, para disfrutarlo por la eternidad en tu reino eterno, y que esto nada ni nadie lo podrá evitar. Que aquellos que no tienen esta esperanza la puedan recibir a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.